Ya. Buenos días, queridos colegas. El día de hoy tenemos un invitado especial, J. Manuel Arango C., el cual fue secretario de la campaña continental de la resistencia campesina indígena popular en el año 1989. Adicional de eso, fue secretario general de la Fundación Nacional Sindical Unitaria Fensuagro CUT en el año 1987 y 1989, presidente del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Suacha en los años 2006 y 2008, directivo de la Junta Nacional del Instituto Nacional Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, que el día de hoy es INCODER, en el año 1990. Adicional, impulsor de la Asamblea Nacional Constituyente, que dio como resultado la Constitución Política del año 1991, cofundador del Consejo Regional Competitividad de Bogotá, Cundinamarca, en marzo de 2012, presidente de varios sindicatos, campesinos, juntas de acción comunal en el país. El día de hoy el señor Manuel Arango es desarrollador de contenidos web digitales, técnico en las tecnologías de la comunicación y la información, las muy comúnmente llamadas TIC, comunicador social y periodista, y adicional propietario de la red independiente de comunicación alternativa Clarín. El día de hoy vamos a hacerle una serie de preguntas al señor Manuel Arango y quien va a iniciar con esta es Jorge Ramírez. Muy buenos días, colegas. Pues en el día de hoy nos encontramos, como lo decía mi compañera Angie, con el señor Manuel Arango. Inicialmente la temática que vamos a manejar es sobre tres aspectos muy importantes en América Latina que pues están generando quizás una problemática económica, política y social. Se pueden encontrar interlazadas. Entonces, como para de manera introducción, vamos a iniciar con una pregunta que nos aproxima a dicha temática, y la cual es: ¿qué ocasionó el reacomodo que se maneja ahorita en Latinoamérica? Buenos días, futuros empresarios de Colombia y del mundo. Esta carrera es tan magnífica, tan excelente, que no solamente se van a quedar empresarios en nuestro querido pueblo llamado Soacha, Cundinamarca, sino en todo el país y demás. Es una pregunta muy interesante, porque esto se debe precisamente a la brecha tan grande que hay entre ricos y pobres en la sociedad latinoamericana, no solamente en nuestro querido país Colombia o Soacha, es en toda Latinoamérica y el mundo, porque hoy por hoy África y Europa, las migraciones se dan por lo mismo que se está dando hoy en Latinoamérica. Entonces, para las décadas de los años 70 se dan en Latinoamérica unas dictaduras militares, como es por ejemplo, de la Rafael Videla en Argentina, Stronsen en otras partes, bueno, en varias partes del continente, lo que fue ocasionando una cantidad de represiones. Por ejemplo, en el año 1975 se convalida en la República de Argentina el mal llamado Plan Cóndor, pero que muchos creyeron que porque si el asesor de justicia de la República de Argentina de ese entonces reunió a 5 presidentes del continente para avalarlo y aplicarlo, que era la autoría de Argentina. No es cierto. Esta corresponde, la política del Plan Cóndor se implementó por la Liga Anticomunistas en el mundo. Fue allí donde nació. Solamente lo que hizo Argentina fue implementarla, que consistió en lo más cruel de la historia de la humanidad, como fue reprimir, torturar, desaparecer y asesinar a los jóvenes estudiantiles, a los defensores de derechos humanos y a los luchadores sociales, sencillamente por reclamar por sus derechos. Por ejemplo, me hablaba ahorita de la cuestión social. Se da precisamente en un pueblito lejano allá en la República Argentina llamada La Plata, del distrito Buenos Aires, que es una ciudad principal en Argentina. En el año 1975, un 16 de septiembre, Rafael Videla ordena detener. Para nosotros, los luchadores sociales, nunca fue detención, porque detención suena captura, y allí fueron secuestrados por el régimen una cantidad de jóvenes menores de 16 años que luchaban contra el gobierno porque no les fuera quitando el bono estudiantil, que implicaba que por lo menos tuvieran un refrigerio o break, no sé cómo les llaman hoy modernamente, o un almuercito al mediodía. Se los fue quitando. Para él era sinónimo de terrorismo. Entonces hay que ir acabando con el terrorismo y el comunismo en Latinoamérica, y entonces encierran a los jóvenes. Sobreviven únicamente 4. Esa noche desgraciadamente fue denominada como la noche de los lápices, pero en el continente latinoamericano se denomina entonces como el proceso del Plan Cóndor, que es estigmatizar, criminalizar la protesta social. Ok. Don Manuel, referente a esas condiciones que usted nos comentaba de reprimir, oprimir, se utiliza, ¿usted qué piensa sobre esas condiciones? Su punto de vista, ¿cómo las considera?
¿De cómo se dieron o por qué Sí, se dieron? de ambos factores. Primero, que no comparto la vaina de que se haya dado eso, porque no es justo de que al pueblo, porque reclama sus derechos, se le satanice o se penalice como hace Colombia, los regímenes de Colombia, porque en Colombia también vivimos regímenes, Sí, solamente que no nos lo dicen así, pero en Colombia un régimen más que el de Colombia no hay en otro país democrático del mundo. Entonces, la cuestión es que se va reprimiendo la protesta social, cosa que no debiera ser así, más bien por el contrario, así como el gobierno habla con los movimientos insurgentes, o sea, guerrilleros, y también el anterior habló con los paramilitares, el gobierno nacional de Colombia y los demás del continente debieran de hablar con la sociedad civil para establecer unos acuerdos, firmarlos e implementarlos en beneficio de la sociedad. Pero esto es una cosa que no nació de acá, del año 70, del finales del siglo pasado. Esto viene desde el principio, desde por allá, desde el año 1917, cuando triunfa en el 17 de octubre la Revolución de Octubre, que es el derrocamiento del zar Nicolás II. Con ello en Rusia, entonces se comienza a irregar por todo el mundo una política de insurrección del pueblo a llevar unas políticas socialistas como da en 1959 con Cuba socialista, luego en el año 1979, coinciden 9, en el año 1979 se da que Nicaragua socialista a través del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, luego se da de ahí, entonces pasamos en el año 1999, en el 2 de febrero con Rafael Hugo Chávez Frías, que es la Revolución Bolivariana de Venezuela, y así se dan otros procesos, el de Brasil y Argentina en el 2003, en Bolivia en el 2006, en el Uruguay en el 2005 y en el 2007 el Brasil. Y teniendo en cuenta pues la problemática que se ha venido presentando, ¿qué están haciendo los gobiernos latinoamericanos como para prevención o algún proceso de desarrollo? Bueno, esa es la otra parte que es la que nos están satanizando. Por eso si del Plan Cóndor hablamos para la época de los 70, que fue el fatídico Plan Cóndor, hoy en día tenemos que decir con tristeza que se quiere reeditar el Plan Cóndor, pero en otra versión. La primera versión fue a través de la tortura, la balacera, la desaparición, el sicariato. Hoy en día, en la época digital, o sea, nos salimos un poco de lo análogo para pasar a la época digital, es que hoy en día se hacen los golpes de Estado más suaves, son los golpes blandos. Entonces los golpes a través de golpes congresales, no congresionales, congresales, o sea, a través del Congreso de la República, caso que ocurrió en Honduras con Mel Zelaya, o el caso con Dilma Rousseff en Brasil recientemente, o también a través de jueces sumisos que se dejan comprar por politiqueros de turno para decir que el gobernante de turno es corrupto, o también a través de las amenazas o la intervención directa del imperio norteamericano. Entonces por eso se ha venido dando un proceso. Entonces se ha creado la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Se creó primero que ello el ALBA, que es precisamente la Alianza Bolivariana para los pueblos de América Latina. Posteriormente a ello aparece la CELAC, que es en contraprestación al ALCA. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos en contraprestación al ALCA, que es el Área de Libre Comercio de Latinoamérica y el Caribe, que es el equivalente hoy por hoy los famosos tratados de libre comercio TLC, que va en detrimento a nosotros. Y entonces también con ello pues han nacido una cantidad de organizaciones como Mercosur, UNASUR, ALBA, CELAC y otras. Es decir, don Manuel, que usted nos quiere decir que anteriormente el autoritarismo se manejaba de una manera como más cruda, más cruel y frentera, y en la actualidad lo estamos viendo que es como de una manera más como oculta, como de trasfondo, pero que se sigue ejerciendo ese autoritarismo. El autoritarismo y la crueldad. La crueldad, correcto. A todo su extremo, a toda su máxima expresión se está dando. Entonces los gobernantes de turno hoy en día son felices diciéndonos la zanahoria y el garrote. Entonces en la zanahoria nos llaman disque para concertar. Y listo, hay libertades democráticas, usted aquí puede hablar, pero lo que estamos diciendo, vaya, dígalo allí en la autopista, nos cogen los rayas y nos llevan por terroristas porque estamos haciendo apología de pronto al terrorismo, si nos escuchan o me escuchan hablándole a ustedes como les estoy hablando, y estamos en un país democrático. Entonces, ahorita es que hay derecho a la protesta social, mentira, de una vez le mandan los sicarios del ESMAD, porque para mí los ESMAD es una fuerza de sicariato del Estado, paramilitar, paraestatal, para que reprima las justas luchas sociales. Y entonces, al lado que el gobierno dialoga con la sociedad, también está dando garrote, está penalizando, y por eso en Colombia se dice que acá no hay presos ni persecución política y que solamente en Venezuela ocurre, cuando quiera que en Venezuela lo que ocurre es una lucha en revolución, a diferencia de Colombia, que es una lucha pro gringa, pro yankee.
Ando con las rondas de preguntas, Mónica Pérez. La pregunta es, ¿está de acuerdo con el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, Luis Alberto Moreno, cuando afirma que está en la década de América Latina? Pues es una pregunta como bifamiliar, como a dos respuestas valederas. Habría que mirar de cuál América Latina habla el presidente del BID, ¿no? Si la América Latina del imperio norteamericano, la que sueña el imperio, o la América Latina que soñamos los de la patria grande, o sea, nosotros, los bolivarianos. Bolivarianos en el sentido respetuoso de Bolívar, no se entienda en armas. Si es la de nosotros, esta es porque precisamente, como les decía en el segmento anterior, es el momento donde aparece la CELAC, precisamente el ALBA, UNASUR, que es una contraprestación a los atropellos y a la intromisión del imperio norteamericano en Latinoamérica. Para el imperio americano le va tan bien en esta década en Latinoamérica, para el gobierno del imperio, que fíjense que si ustedes habrán analizado el mapa, el croquis de Estados Unidos cambió sustancialmente. Ya incluye el pulmón, la Amazonía americana es disque de Estados Unidos. Pues, imagínense, eso es lo más absurdo que se puede hacer. Entonces, ¿por qué van ellos tras de eso? Porque precisamente saben de las riquezas que está aquí en ese pulmón del mundo que es la Amazonía, pero que está en nuestro suelo, no en el de él. Si nosotros lo miramos para el lado de ellos, muy bien, porque ellos están recolonizando, y es a través de golpes blandos, como lo hicieron recientemente con Brasil, como lo hicieron con Argentina, cambiando de sistema democrático a dictatorial con Macri, o como lo hicieron con Mel Zelaya en Honduras, y como lo pretenden hacer con Venezuela, calificando de terrorista a Maduro. Pero si lo miramos por el lado de Latinoamérica, sí es nuestra década, porque precisamente los pueblos se han despertado y han comenzado a luchar por su verdadera emancipación, que es la emancipación de nuestros pueblos, donde trabajemos para nosotros, por nosotros y con nosotros. Bueno, siguiente pregunta. El presidente Juan Manuel Santos dice que quiere convertirse en un líder regional. ¿Usted cree que lo está logrando? Bueno, yo soy uno que digo que debo aspirar a ser papa para llegar a ser sacristán. Soñar no cuesta nada. No quiero herir susceptibilidades a ustedes, amigos futuros empresarios, ni a sus profesores, ni demás, porque esto lo van a ver en la TV digital, muchas personas. Pero en el mundo hubo un presidente que antes de ser presidente de ese estado fue Nobel de Paz, que ya termina en 2 meses su mandato, afortunadamente. El de Colombia no es la diferencia porque es la réplica, porque ellos hacen lo que le diga Estados Unidos. También fue nombrado Premio Nobel de Paz recientemente por un proceso que lleva al interior del país con un sector social nada más, y es justamente con el que está levantado en armas. Y los que no estamos insurreccionados en armas, que tenemos 1000 de necesidades insatisfechas porque no se dialoga con nosotros. Entonces, Santos puede tener la voluntad de convertirse en un líder regional, pero no lo va a conseguir, porque lo que está haciendo es intentándolo al interior del país, pero ni siquiera con todos los sectores sociales, sino con uno de los miles. Entonces, total, que no alcanza a ser líder regional ni siquiera dentro de su propio país, mucho menos en la región Latinoamérica y el Caribe, porque además pues allí ya estaría el ALBA, y el ALBA tiene sus propios líderes, que es los del movimiento bolivariano. Sí, claro. En términos teóricos, ¿afecta negativamente la democracia electoral? ¿O sí o no, o en qué aspectos? Bueno, este martes hubo unas elecciones muy cursis en el mundo, en el país de la democracia. Me disculpan si les toco tanto ese país, ese estado llamado Estados Unidos de Norteamérica, pero es que allá fíjese que el 60% votó por una candidata, el 40% votó por el ganador. ¿Se entiende? Se captaría. En mi país no sería así, porque allá lo elige la Junta Electoral. Entonces allá tuvo los 270 votos sobrados, porque tuvo 290 votos del colegio electoral, más no tuvo la mayoría de votos del popular. En Colombia se maneja una democracia entre comillas, porque por ejemplo si somos 47 millones de habitantes, solamente 6 millones de habitantes que votan por un candidato ganan y colocan presidente, donde se queda el 80% de abstencionistas que no les gustó ningún candidato, y son ya la mayoría. Y la otra contraparte, entonces no podemos decir que hay una democracia real sino ficticia. Además a eso agréguele
aparte de la poca participación electoral de nuestro pueblo, que desgraciadamente se ha quedado ahí, y los invito que cuando nos vean, nos escuchen y entiendan que deben de participar en las elecciones para que puedan reclamar sus derechos amigo, conciudadano, y ustedes en futuro empresarios, es que esa parte que se abstuvo no la podemos denominar que estuvo por el sí o por el no, o que simplemente votó en rebeldía, porque es el reflejo de la irresponsabilidad. Pero esa otra parte que apenas alcanza a ser un 20% que deciden, entran a polarizar el país, y entonces la democracia no es democracia real, sino representativa, que se hace a través de las cuotas, quién pagó más, lo que llaman hoy mermeladas, pero que es el CBY, como dicen en Suacha. Don Manuel, hablando pues de las elecciones que tuvimos el día martes de Estados Unidos, pues me surge esta pregunta. ¿Qué política general sugeriría para hacer la democracia electoral y el desarrollo sostenible en un modelo competitivo? Es precisamente la contradicción del gran capital enmarcado dentro de las políticas neoliberales. Precisamente para que nosotros o ustedes como futuros empresarios haya una competitividad, debe primero por parte que nada es que el Estado implemente unas políticas públicas. Si no hay políticas públicas o unas leyes que defiendan al pequeño y mediano empresario, este no va a poder ser competitivo, emprendedor, mucho menos innovador. Por ejemplo, debemos de partir de la base de que se fugan nuestros cerebros es por falta de financiamiento económico. Entonces acá se conocen científicos, acá hay científicos, sobra nombrarlos, abundan, pero tienen que ir para otros países porque por así les pagan. En Colombia debieran de llamar a toda esta gente, los del milenio, no sé cómo les denominan, y antes de denominárseles millennium, a estas personas que saben más, que son hiperactivas, que conocen muchas cosas, es no solamente pagarles un sueldo, sino suministrarles los materiales, insumos para que puedan experimentar, aparte que tengan un incentivo de manutención diaria para dedicarse a un producto, debe entregársele también los complementos para que produzca algo, porque por ejemplo, ¿de qué sirve que llamemos a un matemático, no, a un físico, a sentarlo allí a que invente cosas, pero no se le da la semilla para que pueda transformar? Es la parte que denominamos los clústeres dentro de las cadenas productivas, que es parte de la competitividad, para que ésta sea no solamente competitiva, los clústeres y las cadenas productivas, sino que también sean complementarias. Yo personalmente riño con la palabra competitividad, porque entonces si tiene 10 pesos y yo 9, usted vale más que yo porque yo tengo 9. Resulta que no, los 10 de ella y los 9 míos se suman y se complementan. Entonces la complementariedad debe ir de la mano con la competitividad, pero para que la democracia sea real y podamos darle un sustento a la competitividad, es que la democracia no solamente sea electoral participativa, fingida como ocurre por compra, venta de votos, sino también a través de las políticas públicas se apoya al pequeño y mediano empresario. Por ejemplo, capacitación, créditos blandos a largos plazos, inclusive condonación de las deudas a aquellos que se cuelguen porque la naturaleza o cuestiones del cambio del dólar no les dio para pagar sus deudas, se les condonen sus deudas. Okay, señor Manuel, le agradecemos muchísimo por este tiempo que nos regaló, por sus conocimientos, y esperamos podernos encontrar con usted en otra ocasión. Muchísimas gracias. Seguro que sí, nos vamos a estar encontrando. Y les deseo muchos éxitos, y que ojalá cuando sean empresarios, ya por fuera no sé, pero cuando sean empresarios, bueno, puede quedar, les recomiendo la humildad. No levitar, sino caminar sobre la tierra, ser humildes, recordarse siempre de nuestros ancestros, de nuestra historia misma, o sea, me refiero a cada uno de ustedes. Esto se lo digo a los estudiantes, a los que se van a graduar en periodismo, cuando me dicen, ¿qué tipo de periodismo debo ejercer ahora que me voy a graduar? Entonces ahora no hablemos de periodismo, sino del empresario, la humildad. No avergonzarnos de nuestra historia, mucho menos de nuestros ancestros, y siempre allá en ese barriecito poluliento, pedregoso, allá seguimos andando, así tengamos las empresas que tengamos el estatus social que tengamos, siempre ser el mismo. No sufrir de esos complejos de estrato o de clases sociales, porque cuando la miel del poder se le sube a uno aquí a la cabeza, nos puede joder. Era lo que quería como reflexionar para ustedes, futuros empresarios, y que cuentan con un amigo. Desde mi poca capacidad de pronto de colaboración, pueden seguir contando conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias.